Esto. Las funciones son partes, son bloques de instrucciones realmente, bloques de un algoritmo, de un código, ¿sí? Y estas partes, si nosotros las unimos todas, pues van a resolver un problema, ¿sí? En este caso, si usamos o ponemos como ejemplo la calculadora, por aquí nos dice que en una calculadora yo puedo decir o definir, pensar en que tengo que resolver una suma, resta, multiplicación, división, incluso con un menú, que esos ya los vimos. Y entonces, si yo hago subproblemas, que sería un subproblema hacer la suma, otro hacer la resta, otro la multiplicación, otro la división, etcétera, pues entonces yo estaré dividiendo este problema grande en subproblemas, y a su vez esos subproblemas me pueden definir qué funciones tengo que crear, ¿sí? Qué pedazos de código tendré que crear. En este caso identifico la suma, la resta y la multiplicación. Estas podrían ser mis funciones, ¿sí? Entonces, paso acá abajo para que definamos estos elementos que tienen las funciones. Estas funciones son muy similares a las que nosotros usamos en matemáticas, y estas funciones nos pueden devolver pues algún valor, ¿no? Se dice que una función debe devolver algún valor, así que bueno, las funciones, es decir, si yo devuelvo un valor, ¿no? Estas funciones ya vimos que van a tener un pedazo de código, un conjunto de instrucciones, de líneas, y estas funciones pueden devolver algo. ¿Para qué tendríamos que devolver algo? Pues, por ejemplo, si yo hago una suma, pues yo puedo devolver el resultado, ¿no? ¿Y qué significa eso de devolver? Voy a ir un poquito abajo y luego me regreso. Entonces vean. Bueno, vamos por aquí primero y luego ya me paso a la siguiente imagen. Nosotros hasta ahorita tenemos un programa, ¿sí? Y en ese programa teníamos un inicio. Ajá. Este inicio, ¿verdad? Pues recuerden que en diagrama de flujo así lo deberíamos poner, ¿sí? Y luego teníamos instrucciones, podíamos tener instrucciones con el rectángulo, ¿sí? Para declarar variables, para hacer operaciones, ¿sí? Y acá pues estaban nuestras instrucciones. Entonces, estas instrucciones nosotros podemos moverlas, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero hacer una suma, ¿sí? Estas instrucciones que me hacen en la operación de la suma, que a lo mejor piden los valores, yo la puedo encerrar, ¿sí? En una cajita y la puedo separar de mi código, en este caso de mi función principal que nosotros vimos que era la función inMain, ¿sí? Esa es una función tal cual. Entonces, en el main teníamos que poner todas las instrucciones, pero si yo quito ese pedazo de instrucciones, por ejemplo las instrucciones que me hacen la suma, que piden dos números y que hacen la suma, entonces yo lo guardo esas instrucciones, ¿verdad? En una caja, y esta caja yo la defino en otra función, no en la función main, ¿no? O sea, ese código ya no va a estar en la función main, va a estar arriba o va a estar abajo, ¿sí? Y entonces, aquí, en esta función que yo tengo, que hace la suma, pues le tengo que poner un nombre, ¿sí? Un nombre para saber qué hace ese código, ese pedazo de código que yo guardé en la caja, ¿no? Entonces, aquí lo que hago,
sí, es en esta caja ya poner las instrucciones, que serían estas que están aquí, que es la parte de proceso. Puedo tener varias, recuerden, para hacer la suma. Lo que hacíamos era pedir dos números y sumarlos, guardarlo en una variable resultado, ¿sí? Y a lo mejor mostrar el resultado, ¿sí? Entonces, esta nueva cajita, que es como una función, también se le llama proceso. Entonces yo tengo un programa, ¿sí? Yo tengo un programa y este programa va a tener varias líneas de código, ¿sí? Todas, ahorita lo hemos visto, en la función main. Pero si yo agarro unas de esas líneas, ¿sí? Y las digo, no quiero que estén en el main, quiero que estén en otro lado, para no tener tanto código aquí en mi función main, ¿sí? Yo a este le voy a llamar proceso, a lo mejor proceso 1. Lo ideal es que los nombres, por ejemplo, si estas líneas, ¿sí?, que encerré en esta cajita, si me hacen una suma, pues lo ideal es que a lo mejor no se llame proceso A, sino que se llame, por ejemplo, sumar, ¿sí? Y yo con eso ya sé que pues ese código, ese proceso que se llama sumar, esa función, ¿sí? Aquí ya entramos, eso sería la función, a eso se le llama función, pues por el nombre que tiene, pues yo pensaré, pues va a ser una suma, ¿no? Va a ejecutar estas instrucciones que hacen la suma, que piden números, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, si yo borro, ¿verdad?, esta caja porque ya la pasé de este lado y se llama sumar, aquí ya no estaría en lo que es mi main esas líneas, ¿sí? La caja va a estar en otro lado, ese proceso, esa función va a estar arriba de nuestro main, y aquí en el main, que a su vez es una función, yo ya no voy a tener esas líneas. Lo que voy a tener, si quiero sumar dos números, pues es llamar a esa caja, a ese proceso, que es sumar, ¿sí? Y entonces voy a ir y se va a ejecutar esas líneas que yo tenía antes ahí y que las pasé a otro lado, se van a ejecutar y me van a hacer, pues a lo mejor esa suma. Pero no nada más puede ser una suma, puede ser hacer una resta, una multiplicación o cualquier otra cosa que tengamos como instrucciones, ¿no? Todas las instrucciones que ya hemos visto, calcular el promedio, o sea, todo eso lo vamos ya a usar en esas funciones. Entonces aquí, si ustedes lo piensan, pues necesitamos tener un nombre para la función, ¿sí? Y ahorita voy a regresar a la parte de devolver un resultado. Entonces, más o menos se entiende que es una función. Les decía, es un pedazo de código, de líneas, de instrucciones, que simplemente la vamos a separar de la función main para tener más organizado el código, pero también para poder reutilizar, que eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es que reutilizamos con las funciones. Si hay dudas, pueden abrir micro o pueden poner mensaje en el chat. A ver si más o menos quedó claro, pues, esta parte de qué es una función, ¿no? Apenas es como la introducción. Bueno, y si no hay dudas, voy a regresar a los elementos, ¿sí? A los elementos que tienen mis funciones. Bueno, les decía, estas funciones, al igual que en matemáticas, ¿sí? Aquí tengo un ejemplo de una función que es f de x igual a x más 3. Si yo hago esto, mi x, ¿sí?, yo le debo de pasar este valor de x, ¿verdad?, a mi función, ¿sí?, que es f, así se llama f. Y si yo le paso un valor aquí, si yo le paso un valor,
pues entonces si yo le paso, por ejemplo, el valor de 3, ¿sí? En matemáticas lo que tengo que hacer es esto que está a la derecha, pues sustituir el x. ¿Por quién? Pues por este valor que le acabo de pasar, ¿no? Si le estoy pasando el 3 y acá es x más 3, pues x vale 3, entonces lo sustituyo y le sumo lo que viene acá, ¿no? Ese 3 pues es fijo, es constante. Y esto, vean que si yo lo resuelvo, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar un resultado, ¿sí? Entonces f, mi función f, con el valor 3, me va a dar el resultado 6, ¿sí? Este sería como un resultado de aplicar esta función que está aquí, ¿sí? Eso pues lo vemos en matemáticas, ¿no? Bueno, esta la voy a dejar todavía. Y yo así puedo tener otra función que a lo mejor aquí pues no nada más le pase un x, sino que le pase un y. Ajá. Y defino las operaciones que va a ser mi función, que podría ser, por ejemplo, x más y más 2, ¿no? Podría ser así. Entonces, otra vez, pues mi función, ¿qué va a ser? Mi función va a ser operaciones, ¿sí? Que esas serían nuestras líneas de código, ¿no? Va a ejecutar algo, pero va a ejecutar algo en base a qué, con base a qué, con base a el x y al y. Vean, aquí están, ¿sí? Entonces, yo necesito el valor de x, el valor de y, para poder ejecutar estas operaciones, ¿sí? Y poder dar un resultado. Por lo tanto, si yo le paso, vamos a suponer que le paso a mi x el valor de 1 y a mi y le paso el valor de 3, ¿sí? Pues yo tengo que hacer estas operaciones. Ya las puedo hacer porque ya tengo valores. ¿Cómo quedaría? Pues es f de 1,3 es igual, y sustituyo los valores en la operación, en las instrucciones que ya voy a ejecutar de mi función, que sería 1 más 3 más 2, y yo sé que esto, ¿sí?, me va a dar un valor, un resultado, así como acá, ¿sí? Y entonces pues ya ahí me da el 6 también, ¿sí? Y este sería mi resultado nuevamente, ¿no? Por acá lo pongo. Entonces, adelante, alguien si quiere hablar, adelante. Sí. Ajá. Uh-huh. Sí, claro. Sí, es una buena pregunta y es algo que al inicio, pues a lo mejor en esta función, ¿sí? Bueno, termino con esto y respondo la pregunta y va con esa parte que preguntan esto, ¿no? Entonces vean, aquí ya regreso un resultado, ya obtuve un resultado, lo voy a borrar y ahora nos vamos a enfocar a una función ya en programación. Así como en matemáticas, ¿sí? Esto es algo que ya conocemos, por eso lo explico de esta forma. En programación vamos a crear funciones, ¿no? Entonces, si yo voy a crear una función, ¿qué necesito definir? Así como en esta función, ¿sí?, que estoy viendo que me da un resultado, si en programación yo quiero regresar ese resultado que me dé aquí, ¿sí?, dependiendo del valor que me pasen aquí, si yo quiero regresar el resultado, yo le tengo que decir al lenguaje C, a ver, voy a regresar un resultado, voy a hacer una operación, ¿sí?, y esa operación pues me va a regresar un real o me va a regresar un entero, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir al lenguaje C y a los demás lenguajes que también se ocupan las funciones,
qué tipo de dato tengo que devolver. Así como le decíamos de las variables, le decimos al lenguaje C qué tipo de dato voy a guardar en mi variable, int, float o double o char, etcétera. Así también en las funciones yo le tengo que decir si voy a devolver algo, de qué tipo lo voy a devolver. Entonces aquí está este texto que me dice las funciones pueden devolver valores. ¿De qué tipo? Pues de los tipos que ya vimos, ¿sí? En este caso en lenguaje C será entero, real, carácter, ¿sí? Y por ahí hay otros que nos dice también puedes devolver pues una cadena o arreglos, ¿sí? Que es algo que también ya empezamos a ver. Y si vamos a devolver un valor, ¿verdad? Necesitamos pasarle qué tipo va a devolver de todos estos, solo uno. Y entonces necesitamos por ahí una palabra clave que es el return, ¿no? Que es regresar o devolver precisamente. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos como características de una función en programación? Si va a devolver o no algo mi función, eso sería un elemento, una característica que yo tengo que definir, ¿sí? Y luego también voy a definir si voy a recibir datos, ¿sí? Como en estas funciones en matemáticas. Aquí yo les puse el ejemplo. Yo necesito un valor X, ¿sí? Pero ese valor X, si yo lo recibo, pues ya hago operaciones con él por acá. Y entonces me da el resultado, puedo devolver el resultado. Pero aquí sí necesito un valor X que me pasen. O sea, cuando quieran que ejecute mi función, necesito, aquí estoy diciendo que necesito un valor X que me deben pasar, ¿sí? En programación es lo mismo. Yo necesito definir si voy a recibir valores o no. En programación podemos definir una función y decir que que no necesita recibir valores, ¿sí? O sea que aquí pues no estaría la X. Pero también yo puedo definir, así como lo vimos, que a lo mejor voy a recibir 2, 3, un parámetro o valores, ¿sí? Que serían estos. Y estos de aquí pues se le llaman precisamente parámetros, ¿no? En programación. Entonces mi función, puede devolver algo, esa es una característica. Puede recibir valores que se les llama parámetros, ¿sí? Y con esos parámetros, con esos valores, yo puedo hacer operaciones. Entonces, llevamos dos elementos. Uno es el valor que va a devolver. Otro es estos parámetros, cuántos va a recibir. Pero además también, como la máquina, recuerden que solo entienden de ceros y unos y tenemos que ser muy específicos. Entonces le tenemos que decir, pues este parámetro X va a ser de tipo entero, este Y va a ser de tipo real, etcétera. Todo eso se lo tenemos que decir y ahorita lo vamos a ver. Entonces ahorita solamente son los elementos que van a llevar nuestras funciones en programación. Y ya entrando en este tema, vamos a ver después que hay variables globales y variables locales, ¿sí? Estas variables que nosotros hemos definido como int, como float, si nosotros definimos una variable en nuestra función, solamente la vamos a poder usar en nuestra función. Afuera, en el main y en otras funciones no la podremos usar. Y de ahí viene la pregunta que nos hacía Néstor, porque si yo no puedo usar ciertas variables en otras funciones, pues entonces necesito regresar ese valor, ese resultado, para poderla usar en otra función. Pero eso depende de nuestro programa, ¿sí? Ahorita lo vamos a manejar muy sencillo y luego vamos a ir agregando estos conceptos. Bueno, entonces, aquí en resumen, ¿qué es una función o qué son estas funciones ya en programación? Son un conjunto de instrucciones de un algoritmo, de un programa,
que resuelven una tarea concreta. Es lo que les decía. Si yo quiero hacer una suma, eso puede ser una función. Y a lo mejor el problema grande, pues es crear una calculadora, ¿no? Y entonces mi problema concreto, mi módulo, mi subproblema, pues sería hacer la suma. Otro sería hacer la resta. Otro sería hacer la multiplicación, etc. Esas serían mis funciones porque resuelven un problema concreto, una tarea concreta, ¿sí?, del problema complejo o del problema general. Entonces, eso es una función. Bueno, ¿cómo escribo o analizo cuál va a ser mi función ya cuando tengo un problema? Pues necesitan hacer esto. Esto lo voy a subir. Es analizar el problema, definir los subproblemas y de ahí van a salir mis funciones. ¿Cuántas tengo que crear? ¿Cuáles? ¿Qué parámetros voy a recibir o qué valores? ¿Si va a devolver algo o no? ¿Sí? Todo eso sale de ahí. Y bueno, aplicando esto del divide y vencerás. Y luego revisamos. Dice, a ver, Carlos pregunta: ¿en la función se debe o no declarar las variables que estén en los parámetros? Sí, podemos declarar. Si vamos a necesitar valores, pues los declaramos como parámetros. Ahorita vamos a ver cómo. Pero si yo no necesito valores, pues entonces no pongo nada en mis paréntesis, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. O sea, podemos usarlos, pero si no los usamos, no hay ningún problema. También podemos dejarlos en blanco. Y con eso ya el lenguaje C pues va a definir que no necesitamos esos parámetros, ¿no? Esos valores, no necesitamos ningún valor. Bueno, entonces para cada subproblema definimos la función. Una vez que ya las identificaron, y escribimos ya las funciones como nos dice en este caso el lenguaje C o pseudocódigo. Ajá. Y luego vean, si yo tengo una función, si ustedes crean una función que se llame pues no sé, sumar, y a lo mejor tienen otra que sea mostrar resultados, ¿sí? Estos nombres de mis funciones realmente son similares o usan las mismas reglas que los nombres de las variables. No deben ir con espacios, deben empezar con una letra, deben ser descriptivos, ¿sí? Entonces aquí en paréntesis yo le voy a poner aquí los valores que quiero recibir, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces acá también pongo mis paréntesis, pero si yo creo una función, pues es porque yo la voy a usar, ¿sí? A lo mejor en el inMain, ¿verdad? Aquí tengo mi inMain, y aquí yo tenía el código que ya lo agarré y ya lo pasé acá a mi función sumar, ¿sí? Entonces, si ya lo tengo acá, yo lo único que tengo que hacer es llamar o invocar, ¿sí? Que es un sinónimo de usar la función que acabo de crear. ¿Cuál función? Ah, pues la que se llama sumar. Entonces voy, y si yo la pongo aquí en el main, lo que va a hacer el lenguaje C es, va a decir, ah, bueno, voy y busco la función sumar y ejecuto todo lo que tiene esa función sumar. Entonces, si ustedes quieren crear una función, lo que tienen que hacer primero es precisamente definir la función, crearla. Este sería el paso 1 en algún lugar, que en este caso va a ser arriba del main. Y luego el paso 2 sería llamarla o invocarla. ¿Desde dónde? Desde el main o desde otra función. Si yo no la llamo, si yo no hago el paso 2, pues entonces no tiene caso que tenga mi función aquí porque nadie la está usando, ¿sí? Entonces, siempre que creamos una función, de algún lugar la van a llamar, la van a usar, la van a invocar, ¿sí? En este caso les decía, por lo regular es desde el main, ¿no? ¿Y cómo la llamo? Pues así como llamamos o usamos las variables, por su nombre. Y como esta función tiene el nombre sumar, pues entonces con ese nombre la invoco o la llamo de este lado, ¿sí? Bueno, entonces, si creo una función es porque la tengo que usar.
la tengo que invocar, la tengo que llamar. Entonces aquí vean que el paso 5 precisamente es ese. Yo uso la función que ya creé, porque pues si no la uso no tiene sentido que la cree. Ajá. Entonces, bueno, en pseudocódigo, aquí está. ¿Sí? ¿Cómo creo una función? Se sigue el siguiente formato, el tipo de dato que va a devolver, si es que va a devolver algo, porque las funciones puede que no devuelva nada. Si yo no quiero que devuelva, pues simplemente no pondría este tipo de dato, ¿sí? Que voy a devolver. ¿Y a qué me refiero con el tipo de dato? Por ejemplo, una suma. Si yo hago una suma, lo que tengo que preguntarme es lo siguiente. A ver, ¿voy a devolver un resultado al hacer una suma? Pues sí. ¿Qué tipo de resultado, qué tipo de valor voy a regresar? De esos que ya conocemos. Ah, pues un float, ¿no? Un real, pensando en C. Entonces, este tipo de dato a devolver, pues sería ahí, para mí, en lenguaje C, el float. Luego, el nombre de mi función. Bueno, espacio, nombre de mi función, que ahí sería sumar, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí ya tendría yo que definir, así como en mis funciones en matemáticas, ¿qué necesito para sumar? ¿Qué voy a sumar? ¿Voy a sumar 2 números, 3 números? ¿O cómo voy a sumar? ¿No? Entonces, para definir estos valores, yo necesito preguntarme, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? En este caso, para sumar, ¿no? Y aquí yo abro mi paréntesis, si se dan cuenta acá lo tengo. Y entonces yo digo, bueno, voy a sumar 2 números, por lo tanto, esos números, esos valores, si recuerdan la función f, si yo quiero hacer una suma de xy, sería x más y, y esto me dará un resultado. Entonces necesito que me den estos valores, ¿no? Y acá pues yo los voy a definir. ¿Cómo los voy a definir? Como son valores, pues necesito variables para guardarlos, ¿no? Entonces realmente esto de acá pues son variables, pero en general a estas variables, ¿sí? Que yo defino en mi función se le llaman parámetros. Entonces defino el tipo y digo, yo voy a definir un número 1, me van a pasar un n1, un num1. ¿De qué tipo va a ser? Ah, pues va a ser de tipo float. Entonces tengo que poner aquí el tipo de dato, que aquí está, tipo de parámetro, de dato. ¿De cuál parámetro? De este de acá. Y le pongo su nombre. Este yo lo voy a definir como ustedes quieran. Y a lo mejor le ponemos, les decía, num1. Y luego, si quiero recibir otro dato, ¿sí? Otro parámetro, lo separo por coma. Ajá. Entonces digo, bueno, me falta otro dato porque voy a sumar 2 números. Necesito los 2 números, que me los pasen, ¿sí? Que me los den cuando quieran que haga esa operación. ¿Y de qué tipo va a ser? El segundo, también float, y yo le voy a poner num2. Como ya no quiero más valores que me pasen, pues ya simplemente le pongo cierre de paréntesis. Pero aquí en los parámetros yo puedo tener muchos valores, ¿sí? Muchos parámetros, cuantos los que ustedes quieran. Pero también lo puedo dejar en blanco. Esto de aquí lo puedo dejar en blanco. Y eso significa que no necesito parámetros. Pero eso ya depende de la función que ustedes definan, ¿sí? Entonces, ese es el formato, vean, que debemos seguir. Y en lenguaje C, pues sería llave que abre. Ajá. Aquí estarían mis instrucciones, ¿sí? La llave que cierra la voy a poner aquí un poco más abajo. Entonces tengo llave que abre, llave que cierra, que indica el inicio. Esto es el inicio de mi función y este es el fin de mi función, ¿no? ¿Qué es lo que va a ejecutar? Todo lo que esté aquí adentro. Así que bueno, por lo tanto, como acá voy a tener mis instrucciones, ¿cuáles? Todas las que ya vimos. Puede haber un while, un for,
arreglos, todo eso, variables, también aparte de estas variables, ¿verdad? Yo podré tener otras aquí que a lo mejor necesito. Y vean, aquí entonces, si recuerden otra vez la función, que es xy, ¿sí? Aquí x más y, yo necesito que me pasen valores. Si me pasan valores, a lo mejor el 5 y el 10, pues yo tengo aquí que sustituir y sería 5 más 10 y esto me va a dar un 15, ¿sí? Esto en matemáticas, pues así funcionan también aquí en programación. Entonces ejecutamos instrucciones y vamos a suponer que yo quiero hacer mi suma, ¿sí? Yo sé que con mis variables que estoy recibiendo acá, que yo no sé cuáles van a ser hasta que llamen a mi función, ¿sí? Eso es luego lo complicado de entender. Ahorita lo voy a hacer. Yo tendría que hacer aquí mi suma, ¿sí? Y luego tendría, como le estoy diciendo que voy a devolver un real, tendría que devolver ese resultado. Así que esa es la forma en que vamos a definir funciones. El tipo de dato que va a devolver, el nombre y los parámetros. Y ahorita vamos a ver cómo le ponemos ese código, esas instrucciones ya en lenguaje C. Y bueno, me paso acá. Si yo no quiero que devuelva valores, pues vean ustedes que solamente debo poner el nombre de mi función. Esto en pseudocódigo. Entonces en pseudocódigo aquí, si quiero que devuelva un valor, pongo el tipo de datos. Si no quiero si yo digo que no devuelve nada a mi función, simplemente pongo directo el nombre de mi función. Ya acá no le pongo nada, ¿sí? Eso es en pseudocódigo, pero en lenguaje C sí es diferente. Y bueno, el valor que devolvemos tiene que llevar la palabra devolver y luego el valor, que en este caso, si fuera la suma, el resultado de la suma. Sale, y entonces aquí donde no devuelvo nada, pues vean que no pongo el devolver, ¿sí? Porque si no me va a marcar ahí error, porque se me va a decir, o el pseudocódigo, pues tú dices que no estás devolviendo nada y me estás poniendo la palabra devolver, pues eso no es válido. Bueno, en lenguaje C igual ya lo vimos, es muy similar, pero en lugar de poner el tipo de dato en español, en pseudocódigo, ¿sí? Pues lo ponemos en lenguaje C o en el lenguaje que estamos utilizando, que sería int, float, etcétera. Igual, llave que abre, que indica ahí empieza mi función a ejecutarse. Llave que cierra hasta donde acaba. Los parámetros son iguales, que fue el ejemplo que les acabo de dar. Las instrucciones, todo lo que va a hacer mi función. Y en lugar de poner devolver, lo ponemos en inglés, return. Y el valor que vamos a devolver y un punto y coma, ¿sí? Eso es obligatorio en lenguaje C, recuerden que usamos ahí el punto y coma. Bueno, ¿por qué punto y coma? Porque ahí finaliza una instrucción. Esto es una instrucción también. Bueno, y ya aquí abajo pues se seguirá ejecutando si es que hay algo, ¿no? Entonces, bueno, si no queremos que devuelva nada a mi función, pues ¿qué tendría que poner? En el tipo de dato yo le voy a poner void. ¿Sí? Si yo no quiero que devuelva nada a mi función, le voy a poner void, porque eso le avisa al lenguaje C, esta función no va a devolver nada. Por lo tanto, no debe de llevar, si se dan cuenta aquí abajo, a diferencia de la de arriba, no debe de llevar este return acá abajo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es void, no devuelve nada. Eso significa void. No devuelvo nada, no devuelve nada a mi función. Bueno, entonces, aquí en diagrama de flujo, ¿cómo lo podemos representar esa función que yo tenga? Que a lo mejor se llama sumar, que fue lo que vimos, y que recibe dos números, ¿sí? Por acá, no sé, el XY. A ver, dice, déjenme ver aquí las dudas en el chat. Un ejemplo rápido de la función que no devuelve valor, ¿cuál sería? Ok, ahorita lo pongo.
Los parámetros que se definen en la función son de tipo real, float. Sí, pueden ser de tipo real, pero pueden ser de tipo entero también, o de tipo char. ¿Sí? Son los valores que tenemos en lenguaje C, los que hemos visto. Entonces puede ser del tipo que ustedes quieran. Acá estos pueden ser del tipo que ustedes quieran, no necesariamente float, no necesariamente int, pero ustedes definen de qué tipo, eso nosotros lo vamos a hacer. Bueno, aquí les decía, si yo tengo una función... Sí, adelante. Puedes nombrar una función con el nombre de una variable que utilizaste en otra función. Sí. Lo que no puedes repetir... Ajá, lo que no puedes repetir es el nombre de la... Ajá, el nombre de la función. O sea, el mismo nombre en otra función igualito. No, eso no se puede, es como en las variables. Pero sí lo puedes nombrar. Digo, vamos a ver en la versión de compilación que tienen de C y en la que yo tengo. Ahorita podemos hacer el ejercicio también. Pero siempre y cuando no sea, pues digamos, el variable, si hace diferencia entre variable y función, sí es posible, ¿no? De hecho, en otros lenguajes sí es posible. Y dependiendo de la versión del compilador, porque luego cambian cositas, ahorita lo probamos. Pero sí debe ser posible. La diferencia la hacen que, pues obviamente, si ustedes tienen una variable que se llame, por ejemplo, int a, y ustedes quieren declarar, recuerden, un float a, pues aquí les va a dar error, ¿no? Porque así no se pueden llamar igual. En el caso de la función, vamos a suponer que esta la quitamos, y supongo que te refieres a esto. Yo creo una función que, no sé, no me devuelva nada, y que se llame a, y que reciba por ahí algo, haga algo, ¿no? Aquí reciba algunos valores. Si te refieres a esto, sí hace la diferencia estos lenguajes entre variables y en este caso nombres de las funciones, o sea que sí debe permitir hacerlo, ¿no? O sea, eso sí se puede, digamos que es posible hacerlo así. Sí, sí, de nada. Lo que sí les decía, no se puede es tener otra función, ¿verdad? Que pues se llame así y a lo mejor aquí recibes un X, esta no recibe nada. Ahí sí hay un detalle, porque el lenguaje C pues solamente nos permite usar la programación estructurada. Hay otros lenguajes y son lenguajes de otro tipo de programación que algunos van a ver después en otra materia, que es programación orientada a objetos, donde esto es válido. Yo puedo tener una función o un procedimiento, también se le llama, que se llame igualito que otro, pero que lo que cambia pues es esta parte de los parámetros, ¿no? Eso sí se puede en otros lenguajes de programación, ¿sí? Pero aquí en C no, sí nos va a dar ahí un error. Bueno, entonces lo ideal es que si cada función hace una tarea concreta, pues tengan nombres diferentes. Si yo hago una suma o mi función va a ser una suma, pues que se llame sumar. Si mi función va a ser una resta, pues no le voy a poner sumar también, ¿verdad? Entonces los nombres siempre van a ser o deberían ser distintos, ¿no? En este caso, en programación estructurada. Ya en el otro tipo de programación, ahí sí pueden llamarse igual y cambian ciertas cosas, ¿no? Pero esa es otros conceptos que no vemos aquí. Entonces les decía, aquí yo tengo sumar y vamos a suponer que aquí, bueno, puede recibir algo, y aquí yo tengo, vean, instrucciones, ¿no? Una instrucción de entrada-salida. Aquí vamos a suponer que es un scanf, un leer, guardo un valor en A y mando a llamar a mi función, ¿sí? Aquí vamos a suponer que A se le da el número 5, ¿sí? Y vean, aquí yo mando a llamar a mi función sumar. Este cuadro pues es mi función que tiene código, ¿sí? Y entonces lo que hace el lenguaje C y los demás lenguajes es ir a buscar la función, dónde la declaró, dónde la creó, voy, la busco
y si aquí recibe la A, ¿sí? Vamos a suponer que la recibo de tipo float, la A, aquí yo le puedo llamar de otro nombre, por ejemplo A1, y lo único que hace el lenguaje C es esta A que acabo de recibir, como se la quiero pasar aquí a sumar, así de esta forma, lo que hace es que viene para acá, les decía, y la A, que tiene el valor de ¿quién? De 5, le pasa una copia de ese 5 ¿a quién? A A1. Entonces aquí en mi código de mi función, pues yo la que voy a usar, ¿cuál va a ser? Pues mi variable A1, ¿sí? Que es mi parámetro, es este de aquí. Pero yo sé que trae una copia de lo que tiene A, que es el 5, ¿no? O sea, ese se lo pasó. Eso es lo que vamos a ver también en las siguientes clases. Y yo aquí ya puedo decir, pues la multiplico por 2 y la guardo en una variable resultado, ¿no? Y devuelvo ese valor, etcétera. Entonces, cuando nosotros invocamos una función, ¿sí? Cuando invocamos una función, esto lo vamos a ver más a detalle en las otras clases de paso de parámetros. Cuando invocamos a la función, va, la busca, el lenguaje C, ejecuta, y cuando termina de ejecutar regresa a ese punto donde se quedó el programa, ¿sí? Cuando le dije ve a buscar esta función y ejecuta lo que hay ahí, regresa a ese punto y sigue ejecutando pues lo que está acá abajo, ¿sí? Entonces les decía, pues va a buscar esa cajita donde tiene instrucciones, las ejecuta, regresa y sigue ejecutando lo que está abajo, pero hasta que acaba de ejecutar lo de esta caja, porque es lo que yo le estoy diciendo aquí. Ve a buscar la caja azul, ¿sí? Que es una función, ejecuta lo que hay y luego ya sigues ejecutando lo que está acá abajo, ¿sí? De este lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de funciones. Voy a abrir el dev C++. Archivo. Y ahorita checamos esa pregunta que hacía Diana. Hay que ver porque los lenguajes se actualizan. El compilador, el que traduce, ¿sí? Y como tal las reglas del lenguaje de programación se van actualizando dependiendo de la versión que nosotros descarguemos. ¿Sí? En otros lenguajes hay lenguajes que cada 6 meses sacan una actualización de las reglas del lenguaje de programación como tal y entonces agregan nuevas cosas, quitan algunas otras, ¿sí? Y entonces a lo mejor si antes era printf, en alguna actualización ya no es printf, sino ya nada más print, y entonces pues ahí hay un problema porque necesitamos estar al pendiente de esas actualizaciones, ¿no? Tanto de compilador como de lenguaje. Eso se actualiza. Entonces, eso es a lo que me refiero con la versión del compilador del lenguaje C, ¿no? Le pueden agregar librerías y todo esto cuando bajamos estos programas. Entonces, aquí vamos a poner #include stdio.h, ¿sí? Y vamos a poner el inMain de esta forma. Ajá. Y entonces aquí vamos nosotros a definir una función. ¿Dónde las vamos a definir? Las vamos a definir arriba del main. Ahorita arriba del main. Después vamos a ver que se pueden crear abajo. Pero luego tenemos que poner aquí las cabeceras de cada función para que las detecte el lenguaje C. Entonces anótenle por ahí que ahorita todas las funciones las vamos a crear arriba de la función main, todas. Y vean ustedes, ahorita que ya les expliqué que vimos el formato, esto es pregunta. Esto que yo tengo aquí, este int, ¿qué significa? Con esto que ya vimos de funciones, este int, ¿qué significa de aquí? A ver, pongan por ahí en el chat o abran micro. Exacto. Vean que esta es una función, ¿sí?
que no recibe nada, o lo estamos definiendo así, vean, están los paréntesis vacíos, no recibe nada, se llama main, pero devuelve un int, ¿sí? Nosotros nunca hemos puesto el return, ¿sí? Porque esta es la función principal y se puede evitar, ¿no? Se puede, digamos que es opcional porque es la función principal. Pero en las otras funciones sí nos va a dar por ahí error si no lo ponemos el return. Y bueno, están las llaves, llave que abre y llave que cierra, ¿no? Esta es la función principal de todo programa en C, que es lo que les había dicho al inicio. Ahorita creo que ya se entiende un poco más. Y bueno, leo preguntas, a ver, rápido dice... Los parámetros, sí, ese es un parámetro por valor, profe, porque, ajá, es un tema que vamos a ver después. Ahorita nada más es entender cómo funcionan estos conceptos, ¿no? De parámetros, del return, de la función, etcétera. Y luego vamos a revisar ya paso por valor y por referencia, que es de los últimos temas. ¿Qué más dice Carlos? En el return se puede devolver una operación como A más B. Sí puedo devolver una operación siempre y cuando esa operación me dé el valor o el tipo de dato que estoy definiendo en mi función y que es el que voy a devolver. Ahorita lo vamos a hacer. Cuerpo del programa en valor entero. Bueno, ahí no entendí muy bien. Pero vean, vamos a hacer esto. Vamos a crear una función. Esto es para ejemplo. No la vamos a llamar en la función main. Pero vamos a hacer lo siguiente, vean, archivo guardar como, voy a guardar esto como .c, importante, .c, recuerden, ejemplo básico, funciones. Bueno, y aquí entonces vamos a hacer lo siguiente, vean, yo en mi función main aquí voy a poner un printf, así como lo hemos hecho siempre. ¿Sí? Printf y pongo inicio del programa ejecutando función main. Vamos a ponerle, le voy a poner ahí un salto de línea, ¿sí? Bueno, obviamente les decía, si yo compilo ejecuto, pues me va a poner ese mensaje y vean, significa que estoy en la función main, ¿sí? Ahí está. Sale, entonces, aquí nosotros podemos tener otras funciones que no estén, pues ahí en el main, ¿sí? Funciones, digamos, afuera del main y las tendríamos por ahora que definir aquí arriba para que C las encuentre de manera automática cuando hagamos la compilación. Y vean, aquí pregunta, si yo quiero en lenguaje C declarar o crear una función que no devuelve nada, ¿qué tengo que poner? ¿Qué palabra tenía que poner? Si no quiero que devuelva nada, a ver, pongan ahí en el chat o abran micro. Void, exacto. Si quiero una función que no quiero que devuelva algo, pongo void. Entonces pongo void y vamos a ponerle de nombre. Esta va a poner un printf nada más. Entonces vamos a poner mostrar mensaje así abreviado. ¿Sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo voy a poner de este lado. Lo voy a ir poniendo acá para que no se nos olvide. Entonces, tipo de dato que va a devolver. Tipo de dato que devuelve. Si no devuelve, entonces será void. ¿Sí? Y ahí la tenemos ya, void. Que no quiero que devuelva nada esta ahorita. Vamos a crear después otra. Luego, nombre de la función. Nombre de la función. Entonces yo le puse mostrar mensaje. Todo junto sin espacio, ¿sí? Así como las variables. Número 3, ya serían nuestros parámetros. Que yo no voy a recibir ninguno. Para que vean cómo es que no recibo ninguno. Pues simplemente así no le paso nada en mis paréntesis, ¿no? Y el número 4 pues ya sería el cuerpo de la función o el código que va a ejecutar la función, ¿no? Entonces cuerpo de la función, ya las instrucciones, ¿sí? Las instrucciones que quiero que haga esa función. Entonces voy para acá
Y vean, como no quiero que me pasen valores, pues simplemente pongo mis paréntesis, pero los dejo así, vacíos, ¿sí? No pongo nada dentro porque no quiero que me pasen valores, ¿no? Ahorita no, mi función no quiero que haga nada con valores, entonces no lo necesito, no pongo nada, simplemente los dejo así, vacíos, ¿sí? Bueno, entonces no tengo parámetros, se llama mostrar mensaje, no devuelve nada porque le puse void, llave que abre y llave que cierra, ¿sí? Esto es inicia el código de mi función, termina el código de mi función. ¿Qué quiero que ejecute mi función? Aquí yo puedo tener las instrucciones que ustedes quieran, podemos escribir las que ustedes quieran, ¿sí? Y les decía ahí, pues si quiero que haga una suma, que haga la suma, si quiero que calcule un promedio, que pues que lo calcule de un arreglo, que pida datos, ¿no? Todo eso lo podemos hacer. En este caso, nada más como ejemplo, quiero que ponga un mensaje y pondrá printf. Y aquí será ejecutando función mostrar mensaje y ya. Simplemente estoy poniendo un mensaje que es un printf y eso es lo único que quiero que haga mi función, ¿sí? ¿Qué tarea concreta está haciendo mi función? Pues nada más poner un mensaje, ¿no? Este que yo le estoy dando por aquí en el printf con las comillas y listo. Bueno, vean aquí qué va a pasar. Si yo ejecuto mi programa, ¿sí? Esto es muy importante, así que pongan atención. Si yo ejecuto mi programa, ¿sí? Vean lo que pasa. Inicio del programa ejecutando función main y acaba mi programa, ¿sí? ¿Por qué? Es lo que les dije hace un momento. Yo tengo una función que ya está creada, ya hace cosas, pero nunca la estoy usando. O sea, está creada, la declaré, sé que va a ejecutar líneas, pero como nunca la estoy usando, ¿sí? Nunca la estoy llamando, nunca la estoy invocando, pues obviamente nunca se va a ejecutar esto de aquí. Hasta que yo la llamo, pues es cuando va y va a ejecutar este código que yo tengo aquí adentro. Pero como en el main, vean que en el main, pues nunca la estoy llamando, aunque la tengo aquí arriba, pues no se va a ejecutar este código, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamarla, nos falta llamarla, usarla, ¿sí? Porque ya creamos todo el código que va a ejecutar, que es esto, pero como nunca lo estoy invocando, pues no lo hace. Hasta que yo la invoque es cuando lo va a hacer. ¿Y cómo la invoco? Pues la voy a llamar desde aquí, desde la función main. Entonces puedo llamarla desde otra función incluso, pero ahorita lo vamos a hacer desde la función main. Entonces, ¿cómo llamo a una función? Pues así como uso mis variables, ¿cómo usan ustedes sus variables? Pues precisamente por su nombre. Entonces, ¿cómo se llama mi función? ¿Cómo se llama mi función? Aquí está, mostrar msj, ¿sí? Así la voy a llamar. Entonces aquí simplemente le pongo mostrar msj, ¿sí? Y aquí es donde yo le puedo pasar los paréntesis y los parámetros que necesita. Como aquí no necesita ninguno, pues realmente lo que pongo son los paréntesis y punto y coma. Estoy llamando a una función. ¿A cuál función? A la que se llama mostrar mensaje, que no recibe nada, no le estoy pasando nada, porque así lo definí acá arriba, ¿sí? Entonces, con matemáticas, ¿sí? Aquí está, que es algo que ya conocen ustedes. Este lado, ¿sí? Esto que yo puse arriba es definir la función, qué va a ser mi función y qué va a recibir. Es como si yo pusiera f, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, si le pongo esto y x más 3, ¿sí? Esto de x más 3 son las instrucciones que va a ejecutar aquí adentro,
Ajá. El X son mis parámetros, que en este caso mi función no recibe nada. Entonces es como si fuera, como si estuviera así. Vamos a borrar esto. Así. Y a lo mejor aquí nada más hace 3 más 5. No usa X. Esta es la definición de mi función. Ahora, si yo la quiero usar, pues entonces, si aquí tuviera la X, ¿verdad? Y aquí tendría una suma. Acá, cuando yo la estoy invocando, llamando, pues es cuando ya le voy a pasar aquí un valor. Y entonces lo que se va a hacer es 3 más 5 más X. Lo sustituyo, 3 más 5 más 1, ¿no? Y ya me dará un resultado. O sea que a esto, y anótenlo por ahí, a estos parámetros, cuando nosotros los pasamos, se le llaman parámetros formales. Parámetros, o sea, cuando yo defino mi función y decido qué va a recibir, se le llaman parámetros formales. ¿Sí? Porque es lo que formalmente voy a recibir cuando usen mi función. Y ya cuando la usen, que está acá, aquí la uso, a este datito de acá que yo le paso, ¿sí? Se le llaman parámetros actuales. Porque es el valor actual que yo le estoy pasando. ¿Sí? Entonces, en este caso no tenemos, pero lo voy a dejar así porque creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer la otra, pero bueno. Entonces, ahorita pues no tenemos parámetros en esta función, ¿sí? Vean que no recibimos nada. Por lo tanto, aquí cuando la llamo, cuando la uso, pues no le paso nada. Y eso está correcto. Así que lo que hago será lo siguiente, vean. Vamos a ejecutar. Compilo, ejecuto. ¿Sí? Y vean, ahora sí, ya pone inicio del programa ejecutando función main. Y luego pone otro mensaje que es ejecutando función mostrar mensaje, que es precisamente pues este código de acá, ¿no? El de mi función. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Recuerden, aunque ustedes tengan otras funciones acá arriba, siempre la primera que se ejecuta en un programa en C es la función main. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, cuando entra la función main, cuando yo ejecuto el programa, va a la función main, ejecuta lo que está aquí y vean, lo que pone es inicio del programa, que este sí es este mensajito de acá, el primero. Y luego lo que hace es, tú quieres que ejecute esta función, entonces voy, la busco esa función, aquí la encuentra y entonces lo que hace es ejecutar lo que está aquí adentro, que es ejecutando, poner un mensaje que diga ejecutando función mostrar mensaje, que es este otro que está aquí, y luego ya cuando terminó de ejecutarla regresa donde se quedó, que fue aquí en la llamada, y sigue ejecutando lo que está abajo. ¿Qué hay abajo? Pues ahorita no hay nada, entonces acaba la función main, o sea, acaba el programa. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un mensaje aquí abajo, printf, y vamos a poner nuestro fin programa, estoy en función main, pues obviamente esto lo va a ejecutar. Entonces guardo, voy a cerrar este de aquí, compilo, ejecuto y vean, aquí está ya esos tres mensajes, ¿sí? El primero es el que viene de aquí del main, porque recuerden, siempre se ejecuta primero la función main. Ejecuto este, lo pone, luego manda a llamar a la función mostrar mensaje, viene para acá, ejecuta lo que está dentro, que es ejecutando función mostrar mensaje. Cuando termina, que es la llave de cierre de mostrar mensaje, se regresa a donde se quedó, ¿sí? Que fue aquí, y ejecuta lo que sigue abajo,
que sigue abajo este mensaje, fin programa, estoy en función main. Vean que este está en la función main, entonces viene y lo pone por acá, ¿no? Entonces ya ahí acaba porque la función main ya no tiene nada y entonces pues ya no hace nada mi programa, ¿no? Ya no tiene más código, termina. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas hasta aquí? Pueden abrir micro. Ya nos dio tiempo de hacer las otras funciones que quería con parámetros, pero espero que haya valido la pena revisar esto bien, un poquito más a detalle, y mañana seguiré mostrando esta parte de las funciones, pero ya con parámetros, ¿no? Ahora sí le pasamos valores y todo eso, y vamos a seguir usando también arreglos para ir practicando. Entonces, si hay dudas pueden escribir en el chat o abrir el micro, y si no, pues nos veríamos mañana. Con esto pues hay que intentar hacer esa tarea de la calculadora con funciones, ¿sí? Mañana retomaremos esto para que les quede un poquito más claro cómo hacer esas funciones de sumar, de restar, etcétera, con valores, ¿no? Dice Néstor, yo tengo unas dudas sobre el trabajo que dejó. Ok, supongo que es la calculadora. Y eso lo veríamos, les digo, mañana. Pero si quieres enviarme, Néstor, tus dudas, adelante.